7 de la mañana con 45 minutos, 7:45. Estamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña, como lo habíamos anunciado, el doctor Pedro Donoso, abogado, consultor político, director ejecutivo de ICARE vía telemática. Doctor Donoso, buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en este espacio, en Punto Noticias, primera emisión, a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comenzó el proceso de transición con una primera reunión entre el presidente saliente, Guillermo Lasso, y el presidente electo, Daniel Noboa. Se anuncia una próxima reunión del Consejo de Seguridad para que se entere cómo está el país en materia de seguridad. Durante su último tramo de la campaña electoral, el entonces candidato y ahora presidente electo anunciaba que va a proponer varias reformas, entre ellas reformas legales, tributarias, de turismo y en el ámbito judicial. ¿Qué impresión le deja estos primeros pasos que ha dado el presidente electo y cómo mira usted que se va a desarrollar este proceso de transición? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Licenia. Alexis, gracias por la invitación. Creo que lo primero que hay que, digamos, poner sobre la mesa es que los procesos de transición, otra vez, son medios y no son fines, digamos, ¿no? Pero usualmente lo que ha sucedido es que nos quedamos en el titular, nos quedamos en la foto y nadie nos explica, por ejemplo, cuál es la metodología de transición. Los procesos de transición son muy complejos, digamos. Es decir, tiene que haber una metodología en años anteriores, en traspaso, digamos, de mandos anteriores. Ha habido incluso metodologías con el acompañamiento de organismos internacionales, dígase el PNUD, por ejemplo, ¿no? Y aún no está como muy claro finalmente cuál va a ser esa metodología de transición, cuáles son los puntos, digamos, en los cuales hay que profundizar y hay que discutir, etcétera, ¿no? Y otra cosa que llama mucho la atención también es estos anuncios, digamos, lanzados al aire por parte del nuevo gobierno sin ningún orden, ¿no? Es decir, por ejemplo, el presidente hace unos anuncios, digamos, su vicepresidenta hacen otros, y eso de una u otra manera podría evidenciar que nos vamos a enfrentar otra vez con un gobierno sin identidad clara, ¿no es cierto?, sin identidad política clara, lo cual conlleva finalmente a que no haya una estrategia clara, digamos, de ejecución de política pública o finalmente de que entendamos lo que se va a hacer, digamos, en estos primeros 100 días, ¿no? Qué gusto saludarle a Pedro Donoso. Buenos días. Como queda el mapa político, el país nuevamente, digamos, partido en dos, un 51 y pico frente a un 48. ¿Qué tan fácil le va a resultar al nuevo gobierno gobernar? Tomando en cuenta que el escenario es además bastante parecido al del 2021, pero yo, al menos en el caso de Daniel Noboa, por su corta experiencia en el Parlamento, sí le destaco, digamos, esa suerte de político que busca tratar de generar puentes, entendimientos y demás. Lo hizo ya en su paso por la Asamblea, corto paso, poca experiencia sí, pero que podría significar eso, que él encuentre caminos como para poder hacerse de un gobierno que tenga más margen de gobernabilidad del que tuvo Lasso. ¿Cómo ve, Pedro, este escenario? A ver, yo creo que, digamos, la gobernabilidad es el gran tema, ¿no es cierto? El gran issue que tendrá que resolver el Ecuador, no en un año, 8 meses, en 5, en 10, en 15 años, digamos. Uh-huh. ¿No? Es decir, la gobernabilidad finalmente es la gran inquietud, es la gran incógnita en el Ecuador. Y, digamos, yo no estoy de acuerdo en definir cómo queda el mapa del Ecuador finalmente solo viéndolo electoralmente. Es decir, el mapa del Ecuador político es ahorita un mapa bien complejo, ¿no? Y hay que diseccionar. Es decir, yo primero pondría como primer elemento, ¿no es cierto?, la soledad del poder de Noboa, ¿no? Es decir, Noboa, de las primeras negociaciones que tendrá que hacer es con su propio bloque, que ni siquiera entendemos cuál es su propio bloque, digamos. Es decir, no sabemos si es suyo, a quién pertenece, a quién responde, si habrá o no habrá finalmente lealtad ideológico-política con el nuevo gobierno, ¿no? Si uno hace, por ejemplo, un análisis, esto lo hacía Javier Rodríguez, un analista de datos, la comparación, por ejemplo, entre el porcentaje de votos totales de Daniel Noboa y el porcentaje de votos totales de su bloque legislativo es una diferencia de casi 11 puntos finalmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos, Noboa está solo y está solo en el poder finalmente, ¿no? Y eso es complejo de digerir porque hay que establecer una estructura que te ayude, digamos, a gobernar. El segundo elemento finalmente es la Revolución Ciudadana y su capacidad de oposición, tanto en el legislativo como en los gobiernos autónomos descentralizados, digamos, ¿no? Es decir, estoy intentando como describir cómo queda el mapa del poder. El tercero es la presencia del Partido Social Cristiano en el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene unos retos importantes: designación de contralor, renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, nada más y nada menos, ¿no?, etcétera. El cuarto finalmente es la disputa de la justicia en una profunda guerra de interfunciones
Y el quinto tendría que ver no con el poder institucionalizado, sino con lo que se puede considerar como la periferia, digamos, no despectivamente, sino el poder no institucionalizado. Ahí yo regresaría a ver a los movimientos sociales, ¿no es cierto?, que en un proceso eleccionario tienen que tener una presencia. ¿Por qué digo yo proceso eleccionario? Porque ya empezamos de nuevo proceso eleccionario, sea para el 2025 o sea para una potencial consulta popular. Entonces, los movimientos sociales van a tener que exigir, digamos, visibilidad, y seguramente lo van a hacer con movilizaciones, con protestas, etcétera. Y lo otro, que es el poder, digamos, no institucionalizado, pero legítimo, ¿verdad? Y lo otro es el poder no institucionalizado, ilegítimo e ilegal, que también es el crimen organizado, que de una u otra manera está poniendo agenda. Este es el mapa, digamos, del poder constituido en el Ecuador. Todo esto demuestra una profunda dificultad en la lógica de gobernabilidad. A eso tiene que enfrentarse, digamos, un gobierno que a la larga parece que carece de identidad y parecería que está absolutamente solo en el poder, ¿no? Doctor Donoso, pero si está solo en el poder, tiene sin duda bancadas que tienen su misma, digamos que su misma visión del país, o una visión al menos parecida por la vertiente de la que provienen. ¿Hasta qué punto eso no le va a ser fácil para poder armar allí una nueva mayoría? Me refiero a los dos partidos que representan la misma derecha a la que representa el presidente ahora electo, que le permita además cumplir con su promesa de campaña de enviar una ley económica urgente cada mes, por ejemplo. Es que finalmente, digamos, yo no estoy de acuerdo con que ese gobierno sea de derecha porque no sé de qué es, ¿no? Es decir, no hay una visión clara. Yo no puedo afirmar con total libertad que es un gobierno de derecha, así como tampoco puedo decir que el gobierno de Lasso fue un gobierno neoliberal de derecha. El tercer decreto ejecutivo que firma Lasso es un decreto en donde hace un borrón de 1.7 millones de deudores del registro crediticio. Nada más no de derecha, nada más antitécnico que eso, finalmente, ¿no? Es decir, lo que les quiero decir es que rebasa la voluntad finalmente, ¿no? Entonces uno pensaría que la lógica, digamos, es así, que funciona así, pero si regresamos a ver el 2021, la alianza que hace Lasso finalmente no es con sus partidos políticos allegados, lo hizo con Pachacuti y Izquierda Democrática, ¿no? Entonces finalmente la lógica no juega aquí, la voluntad no juega aquí, sino la sobrevivencia. Sin embargo, esta soledad del poder sí podría provocar, y nosotros en el análisis proyectivo que hemos hecho de escenarios, yo creo que sí le pondría una alta probabilidad de que Noboa sea mucho más pragmático que Lasso y acepte finalmente el acuerdo de gobernabilidad de Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano. Yo coincido totalmente con la visión de Pedro. Primero, en el hecho de que no sabemos, digamos, yo estoy expectante, o sea, muy curioso estoy de lo que va a pasar. Y lo otro, me parece que sí, que esto último que dice Pedro Donoso es súper importante, de que Daniel Noboa, para tratar de sortear mejor las olas de la política, debería ser más pragmático y debería, de alguna forma también, no escuchar a esos sectores quizás más reaccionarios que fueron probablemente los que en 2021 mayo le condicionaron el apoyo a Guillermo Lasso si es que suscribía un acuerdo de gobernabilidad. Pedro, por ejemplo, recordarás que mientras Lasso estaba hablando con Correa y con Nebot, habían sectores de la opinión pública que le decían con la mafia no. Lasso terminó cediendo a esas presiones mediáticas de la opinión pública y nunca tuvo gobernabilidad. Totalmente de acuerdo, digamos. Es decir, 4 tuiteros en este país pusieron la agenda, ¿no es cierto?, de desgobernabilidad. Exactamente. Abiertamente, ¿no es cierto? Totalmente. Y, digamos, yo digo, entre broma y en serio, es altamente probable que Henry Cronkite ya pueda ser, digamos, el presidente de esta nueva asamblea, ¿no es cierto? Es decir, no que se había, digamos, delineado en el 2021 para garantizar gobernabilidad. Pero además, esto tiene que ver con cómo entiendes finalmente la política, ¿no? Es decir, a la política, digamos, mucho más pragmática, mucho más real, porque vas a necesitar sobrevivencia política en este escenario, pero además por algo incluso que lo decimos los abogados, los que yo no ejerzo, que es economía procesal, digamos. Es decir, es mucho más fácil poder hablar con el líder político de un bloque, ¿verdad?, que intentar adivinar quién es el líder político de los demás bloques. Si le sale mucho más fácil y mucho más rápido y mucho más seguro, ¿no es cierto?, hablar con el Partido Social Cristiano, hablar con la Revolución Ciudadana, que sabes finalmente con quién puede ser tu interlocutor válido. Pero ¿qué pasa cuando quieres hablar con la alianza Actuemos? Porque finalmente no puedes levantar el teléfono y llamar a otros en el Colsner porque no tiene relación ideológico-política partidista con esa alianza, ¿no? Con la alianza Claro que Podemos. O el mismo Construye, digamos, que no tenemos idea qué es, digamos, con quién hay que hablar, si es gente buena, si se construye.
Entonces es mucho más fácil, ¿no es cierto?, hacer acuerdos programático-políticos con, digamos, estructuras partidistas con las cuales entiendes quién es tu interlocutor válido y tienes, digamos, por lo menos una estructura y una fidelidad y una lealtad, digamos, ideológica. Doctor Donoso, el presidente electo durante toda su campaña se presentó ante los electores y le dio resultado como lo nuevo, ¿cierto? Como lo nuevo. Lo cierto es que en su primera reunión de transición vimos que tenía entre las personas que le acompañaban a esta cita al ex vicepresidente Alberto Ajic, por ejemplo, que él ha aclarado que no va a ser funcionario, pero que sí le va a dar consejos. Bajo esa lógica, ¿de quién debería rodearse? ¿Quiénes deberían conformar el gabinete del presidente? ¿Gente nueva, jóvenes o gente con experiencia? Porque ahora ya escuchamos algunos sectores que no, que él debe tener a gente con experiencia, no importa quiénes sean y cuál haya sido su pasado político. El tema, digamos, es que es supremamente importante tener claridad en tu identidad cuando eres candidato y cuando eres gobierno, finalmente. Porque el momento en que te traiciona, ¿no es decir, el momento que tu identidad se modifica cuando te sientas en Carondelet, vienen de una u otra manera los problemas, no conectas con tus propios electores, etcétera, 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 ¿no? Más allá, digamos, de quién es Alberto Ajic y si puede ser bien valorado o mal valorado, no importa, pero claro, Noboa fue uno de los voceros que enarboló la bandera de la consulta popular en el Yasuní. Y Ajic fue uno de los voceros, ¿no es cierto?, más duros en contra finalmente de esa consulta. Ese tipo, digamos, de contradicciones sí pueden pasarle factura a un gobierno que tiene que mantener su propia identidad finalmente. Es decir, si se posicionó finalmente como lo nuevo, tiene que gobernar desde esa lógica. Pero ojo, lo nuevo no es un tema etario, lo nuevo no es, digamos, que todos los ministros tengan menos de 35 años, no, lo nuevo es un concepto. Hay que entender qué quiere decir lo nuevo, finalmente, ¿no? Es decir, yo he escuchado muchísimas críticas decir, ¿cómo va a decir que Noboa es lo nuevo? No importa lo que uno crea, finalmente, es el concepto que se vendió y el concepto que el electorado compró. Eso hay que investigarlo, porque hay que saber qué figura, qué color, qué cuerpo tiene esto que les llamamos lo nuevo, ¿no es cierto?, en este clivaje, y con base a eso, digamos, ser fiel, digamos, a tu identidad político-ideológica en la gobernabilidad, ¿no?, y en la gobernanza. Ahora, a mí, digamos, me parece que se ha satanizado exageradamente la aparición de Ajic, como todo personaje, más considerando, digamos, lo influyente que fue en su momento en el gobierno de Durán Ballén. Ajic termina siendo polémico, ¿no? Termina siendo muy polémico. Como polémico también es Correa. Como polémico sería que Noboa mencione que uno de sus asesores podría ser Lenín Moreno, porque era dirigente del movimiento Mover, por ejemplo, ¿no? Pero la combinación de juventud y experiencia, a usted que le gusta tanto el fútbol, doctor Donoso, es una combinación que da resultados a veces, y ahora no estamos como para esperar que al señor Noboa le vaya mal, porque no sabemos qué tan mal podemos caer como país después de lo que nos deja Lasso, pues. Sin duda, digamos, pero esa no es la discusión. La discusión es la incoherencia, ¿no? Es esto que les digo, es decir, Ajic era el mayor defensor del no en la consulta popular y Noboa enarboló esa bandera. Entonces, digamos, uno tiene esta gran inquietud, ¿no? Lo mismo pasa con su vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Es decir, le vi dando declaraciones finalmente, totalmente contrario a lo que Noboa está diciendo. Estratégicamente, ¿cuál es el punto? El punto es que si llevas a Ajic a la primera reunión de transición, ese es el mito que vas a tener que desmitificar, en vez de aprovechar un gran titular finalmente, ¿no? Es decir, todos los focos de la atención se quedaron en qué va a hacer Ajic. Entonces ahorita todo tu equipo estratégico tiene que hacer todo para desmitificar que Ajic va a tener un peso en tu gobierno, en vez de tener un buen titular, que es uno de los primeros, de las primeras apariciones en medios de tu gobierno. Entonces, ¿para qué hacerlo, digamos? Es innecesario absolutamente. Yo concuerdo, ¿no es cierto?, el tema de que hay que... ¿Hola? Sí, se le estamos escuchando. Le decía que se levanta un ruido necesario porque, claro, empiezan a través de redes sociales, a través de medios, a conocerse declaraciones de poquitos meses atrás del señor Ajic diciendo que hay que eliminar el aporte del 40% del Estado a la Seguridad Social, que hay que ampliar la edad de jubilación, que hay que ampliar la cantidad del aporte a la Seguridad Social, que hay que eliminar los subsidios de los combustibles. En fin, muchas cosas que a la gente un poco sí le preocupan. Pues si le están hablando de su Seguridad Social, la gente se le ponen los pelos de punta. Y resulta que el presidente, cuando fue candidato, ofrecía $450 como pensión jubilar mínima. Entonces, ahí al menos sí hay una evidente contradicción.
Y el tema es que te va a tocar salir a desmentir finalmente, porque los actores no vienen desde una lógica neutral. O sea, el actor Dajik, el actor Juan, Pedro, Luis o lo que sea, vienen ya con una carga mítica. Entonces no es lo que se dice, es lo que representa. Y el problema finalmente es que si esa es tu primera aparición, ese va a ser el gran titular que te va a tocar a ti desmitificar, en vez de lograr un gran titular que, digamos, explique cómo va a ser el proceso de transición o tus primeras acciones, que yo creo que eso es lo que la gente quiere escuchar. Uh-huh. Pedro, el papel que deba jugar la Revolución Ciudadana es la bancada más numerosa, son 52, no le alcanza o le faltaría más bien 18 voluntades como para tener mayoría absoluta en la asamblea, pero ¿cuál debería ser también, considerando que fueron finalistas en la segunda vuelta, de que Noboa probablemente es alguien con quien sí se podría conversar? De hecho, ayer en una entrevista que le escuché a Alberto Dajik, donde dijo que no es funcionario, no va a ser funcionario de Noboa, pero digamos, no tenía una postura tan radical, actuaba ya con más pragmatismo, ¿no? Y decía, sí, habrá que conversar, son una primera fuerza política, sí. Ahora, del lado de la Revolución Ciudadana, la actitud de la oposición, ¿cuál debería ser? Digamos, yo creo que la Revolución Ciudadana tiene mucho más claro cómo ser oposición a un gobierno que cómo manejar la oposición interna, digamos, ¿no? Es muy triste lo que está pasando con la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, primero, esta incapacidad de entender lo que sucedió, después, digamos, sacar los cueros al sol de sus divisiones, digamos, ¿cierto? Una estructura partidista creada por su presidenta que le da réditos y después aparece una señora que solo por tener el apellido Correa finalmente puede dinamitar todo. Me sorprende, digamos, porque además creo que este es un momento de profunda reflexión que debería tener esa tienda política, de entender qué es lo que sucedió, digamos, es decir, esto es una derrota muy, muy compleja, porque el país te dijo que a pesar de estar en la peor situación que puede estar, digamos, un país, tú no eres la solución para, digamos, esos problemas, ¿no? Es decir, era mucho más fácil, y Perfiles de Opinión lo decía, el momento que le consultabas a los encuestados por esta, digamos, empresa encuestadora a mediados de septiembre, les preguntabas quién haría un gobierno similar al de Guillermo Lasso, un 38% decía que Daniel Noboa, digamos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo que no puedes tú presentar una propuesta de resolución de los problemas y la gente te tiene tanto miedo? Y eso tiene que ser una reflexión y sobre todo una investigación postelectoral muy, muy profunda, ¿no? Pero más de eso quería, digamos, decir esto, pero más de eso creo que sí, de una u otra manera, este no es un momento de una oposición absolutamente frenética y ciega, porque políticamente no les conviene. Creo que es mucho más fácil trazar, digamos, una agenda legislativa y sentarse a dialogar con el nuevo gobierno para facilitar, digamos, este tipo de procesos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil posicionar la idea de que vas a dar gobernabilidad para que, sobre todo, los problemas más acuciantes se resuelvan finalmente y después poder, digamos, pensar en hacer oposición. Doctor Donoso, sobre lo que usted dice, que pese al mala situación que vive el país, el electorado le dijo, tú no eres la solución, hubiese ocurrido la misma respuesta hubiésemos tenido si no se presentaba esta acusación de que el gobierno de la gente relacionada con Correa, con el expresidente Correa, eran los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, y que luego en la segunda vuelta apareciera un supuesto testigo que hasta ahora no habla, por cierto, no, ya se acabó la elección y está el resultado, pero el señor todavía no habla, o no se conoce su testimonio, digamos, y el caso ha quedado ahí como guardado. ¿Hubiéramos tenido la misma respuesta, cree usted, sin estos dos casos concretos que sí, evidentemente afectaron el resultado de la elección, o al menos el resultado que la Revolución Ciudadana esperaba? Es lo que te dicen las cifras. En la primera vuelta, no. Es decir, en la primera vuelta, digamos, del asesinato de Villavicencio y de Entriago cambian totalmente el escenario. En la segunda vuelta, sí. Es decir, no hubo variación, de acuerdo a 3 o 4 encuestadoras, digamos, Perfiles de Opinión, Informe Confidencial, Creel Report, etcétera. Los puntos no se movieron en segunda vuelta. Es decir, se movieron 3, máximo 4 puntos, pero finalmente este anuncio de este nuevo testigo no tuvo ninguna incidencia, digamos, en el proceso eleccional, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Es decir, no podemos nosotros concluir que el asesinato de Villavicencio y de Entriago no cambiaron el escenario, eso es real y así lo dicen las cifras, pero en la segunda vuelta, digamos, la aparición de este testigo, de acuerdo a las cifras, digamos, de la intención de voto, no cambió en absolutamente nada. Ahora, la señora González obtiene un 48 y piquito más de votación, que es bastante considerable la votación, porque estamos hablando de la otra mitad del país que consideraba que ella era una buena opción.
y tiene a sus espaldas esa responsabilidad de las esperanzas, las expectativas de la gente que finalmente le apoyó en las urnas. ¿Qué debería no solo la Renovación Ciudadana, sino la candidata, la ex candidata, hacer de ahora en adelante? ¿Guardarse como ocurrió con el señor Andrés Arauz en las elecciones del 2021 o estar permanentemente activa en la vida política, proponiendo, verificando, señalando cuando algo no se cumpla, o proponiendo, o ayudando, o colaborando, no sé? Más allá de lo que ella tenga que hacer, digamos, porque no sé si soy capaz de responder lo que ella tenga que hacer, creo que finalmente la Revolución Ciudadana tiene que investigar muchísimo. Tienen que dejar de creer finalmente que los que ellos creen es lo que está sucediendo. Tienen que romper, digamos, el sesgo de confirmación. Esto de Mark Twain decía, yo repito mucho esto, ¿no es cierto? Lo que te mete en problemas no es lo que desconoces, sino lo que crees que está pasando, pero no está sucediendo. Se necesita mucha investigación cualitativa post-elecciones. Necesitas entender de qué color finalmente es el miedo que los electores le tienen a la Revolución Ciudadana y que es tan grande que no hace que finalmente el correísmo pueda ser una opción cuando el anticorreísmo ya se sentó en Carondelet, ya lo pudiste, digamos, señalar, ya tiene cifras y se convierte, digamos, en el peor presidente valorado de la historia. Me refiero finalmente a Guillermo Lasso, que adoptó la posición del anticorreísmo, ¿no? Sí, yo creo que necesitan mucha investigación y necesitan tener una estrategia clarísima de qué es lo que tiene que hacer la Revolución Ciudadana, cómo tiene que reinventarse, cómo tiene que entender finalmente este resultado, cómo tiene que entender si existen o no nuevas dinámicas. Yo creo que hace falta muchísima reflexión, digamos, más allá de lo que haga Luisa González en sí mismo, porque este no es un tema de personas, finalmente, no es un tema de procesos. Hay un par de cosas que a mí me llaman la atención de esta elección, Pedro, y que quisiera, obviamente, la valoración del analista. Una es que gana un candidato al que le cuesta hablar, o sea, no hemos visto a Daniel Noboa dando grandes discursos, ni hemos visto a Daniel Noboa siendo muy expresivo. Por ejemplo, el mismo día del triunfo sale el ganador, da un discurso de 2 minutos y se dedica a lo suyo, ¿no? Estaba en su casa, en la playa, con su familia, con sus amigos y está. Entonces eso ¿no? Marca una nueva forma de hacer política, quizás cómo se presenta este candidato. No sé si para Pedro entra en la categoría de la antipolítica, Daniel Noboa, pero sí rompe algunos esquemas. Uno de estos es ese, ¿no? Que es un candidato que no da discursos, que no traslada emociones a través de esa gran puesta en escena que había antes, o a la que probablemente los ecuatorianos nos acostumbramos. Y lo otro, a propósito de lo último que señalaba Pedro, la prensa en este país, desde los grandes medios hasta los medios de los rincones más recónditos de la patria, todos los días amanecen y nos dicen que Correa está prófugo, que el correísmo es corrupto, que el correísmo es narco y que ahora el correísmo a partir de lo de Villavicencio también es asesino. Y lo repiten todos los días. ¿Ese daño es irreparable o hay alguna forma de sortear con esos relatos que se han repetido permanentemente, no durante 6 años, durante largo rato? ¿Hay alguna posibilidad ahí para el correísmo o no? A ver, digamos, lo riguroso para poder contestar tu pregunta es hacer mucha investigación, digamos. Es decir, no es riguroso, no es responsable plantear, por ejemplo, que hay nuevas formas de hacer política y que el Ecuador eligió un millennial, por lo tanto, está cansada de la disputa, digamos, de la vieja política, por lo tanto, de hoy en adelante solo Ecuador elegirá jóvenes presidentes. No funciona así. TikTokers. Es decir, es contextos, es momentos, depende, digamos, de los elementos. No hay cómo concluir nada tan rápido, finalmente, ¿no? Yo no sé si de una u otra manera Noboa puede representar la pura, digamos, antipolítica, ¿no es cierto? No lo sé, hay que hacer investigación. No sé si, bueno, eso sí sé, él está ahí finalmente por ciertas circunstancias. Es decir, no es que durante toda la primera vuelta la disputa fue entre Revolución Ciudadana y ADN y eso estamos cosechando en la segunda vuelta. No fue así, digamos. Es decir, hay elementos que trastocaron absolutamente todo, por lo tanto uno tiene que entender que en este país, que yo siempre repito esto, que es de sucesos y no de procesos, uno tiene que regresar a ver el proceso, ¿no es cierto?, para poder entender, ¿no? Porque finalmente la antipolítica siempre ha funcionado también, ¿no? Rafael Correa del 2006 fue un candidato outsider que utilizó finalmente la antipolítica, ni siquiera se lanzó con candidatos al Congreso Nacional de ese entonces. Entonces, hay que leer absolutamente todo, hay que leer las circunstancias, hay que hacer muchísima investigación. Y con respecto, digamos, al tema del peso de los medios, también los medios nos decían que en la consulta popular convocada por Lasso iba a ganar el sí, que hay que ganar el sí, y finalmente no sucedió. Es decir,
no es tan automático, no todo finalmente es la creación de imaginarios de los medios, no solo, digamos, evidentemente tienen un peso, pero no solo finalmente, ¿no? Porque si no, la Revolución Ciudadana no hubiese ganado las seccionales de febrero, en donde sacaron, digamos, muy buenos resultados. Creo que el análisis tiene que ser mucho más individualizado, mucho más personalizado. Hay que entender, por ejemplo, el fracaso de la Revolución Ciudadana en su voto geográfico de la costa, ¿no? Es decir, yo levantaba cierta información y me parece a mí absolutamente sorprendente cómo en Manabí, por ejemplo, la Revolución Ciudadana y ADN crecen en igualdad de condiciones, a pesar de que González le gana con una diferencia importante, pero los dos crecen en la segunda vuelta con 15 puntos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes crecer en igualdad de condiciones en tu bastión? Por ejemplo, en Los Ríos, Luisa González sube o gana 17.7 puntos, ¿no es cierto?, a diferencia de la primera vuelta, y no va a 18.5. ¿Cómo puede ser, ¿no es cierto?, que en tu bastión, con tu propia estructura, tengas los mismos, digamos, el mismo aumento? Creo que eso es lo que hay que investigar, digamos, ¿no? Y no tener conclusiones, digamos, apresuradas y no darle más poder finalmente a lo que en efecto tiene poder, pero creo que no hay que sobrevalorarlo. ¿Y cuál debería ser el rol ahora de grupos autodenominados de izquierda que finalmente optaron por un voto nulo durante las elecciones? Ambientalistas, feministas, movimiento indígena, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser el rol ahora de ellos en esta nueva coyuntura política con un gobierno de Daniel Noboa? Este es un tema súper interesante, ¿no? Mucho se dice que es exactamente igual a lo que pasó en el 2021, no es igual, el nulo es muchísimo más bajo, digamos. El nulo aquí no jugó, digamos, un papel importante, y en efecto, si el nulo hubiese jugado un papel mayor, otros serían los resultados. Es decir, de acuerdo a estimaciones que incluso el mismo analista de datos Javier Rodríguez, que le cito, hacía, el nulo beneficiaba a González, digamos, ¿no? En este caso no hubo un alto nulo, por lo tanto no hubo un beneficio. ¿Qué deberían hacer? Hacer lo que siempre finalmente se puede hacer. El nulo es una posición absolutamente legítima y representativa, y me imagino que esos grupos darán un escrutinio político y social, digamos, de los resultados. Creo que tampoco es, digamos, legítimo condenar a los movimientos de izquierda que apostaron además por un nulo mucho más pequeño que en el 2021. Ahora, doctor Donoso, también se presenta este escenario tan corto de gobierno con problemas tan importantes como el tema de la seguridad, como la misma crisis económica, como la situación sanitaria, en fin, tantos problemas que nos abruman hoy mismo. En esta coyuntura y con todos estos problemas es importante, es primordial la realización de una consulta popular como para consultar al pueblo ecuatoriano sobre la creación de jurados, por ejemplo, para volver a insistir en el tema de la participación de Fuerzas Armadas en su colaboración en control de seguridad, que ya está además en la Asamblea Nacional esperando a que se reinstale y que se continúe con ese trámite. ¿Es un momento apropiado para una consulta popular? ¿Nos va a ayudar una consulta popular o le va a ayudar al gobierno a gobernar mejor el país una consulta popular? Yo soy muy malo con determinar si es bueno o es malo, porque yo solo hago análisis, digamos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que podría, digamos, apostar el gobierno a hacerlo? Es finalmente utilizar esta ganancia electoral, que no es mucha, para mejorar su capital político, ¿no es cierto? Y segundo, algo que es supremamente importante, que es el cambio de las reglas del juego, digamos, ¿no? No sé qué tanto en una consulta popular se puedan hacer profundos cambios de las reglas del juego, pero si uno regresa a ver, ese quizás fue uno de los mayores errores de Guillermo Lasso. Es decir, Lasso intentó establecer un gobierno liberal con reglas del socialismo del siglo XXI. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, o sea, no es la discusión. La discusión es que uno puede hacer un gobierno, ¿no es cierto? Y se le facilita hacer un buen gobierno cuando tú eres dueño de las reglas, es decir, cuando cambiaste esas reglas. Algo que entendió perfectamente Alianza País y por eso la constituyente, digamos, ¿no? Esa fue una estrategia que ayudó, digamos, y facilitó, digamos, su gobernabilidad. Entonces, yo creo que la consulta popular apuesta finalmente a eso, ¿no es cierto? A mejorar el capital político, cosechar y mejorar los resultados electorales y sí plantear, digamos, de una u otra manera un escenario de demostrar que estás haciendo algo. Ahora, ¿cuál es el problema de la consulta popular? Que la expectativa sube. Y el peor enemigo de los políticos es una alta expectativa, porque la gente está tan necesitada de resolver sus problemas que al día siguiente de que gane una consulta popular, en el hipotético caso, la gente te va a decir, bueno, aún me siguen robando el celular en la calle. ¿Qué es lo que sucede? O sea, hay que manejar mucho esa expectativa, pero evidentemente es un instrumento político electoral que le beneficia individualmente al gobierno. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Donoso. Muy gentil por habernos acompañado. Gracias, Pedro. Muchas un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo.